Era global. El despertar del Istmo, temporada 2, capítulo 16. El foro de los elegidos. La humanidad llevaba apenas unos meses conviviendo con el sistema. Y aún así, el mundo ya no se parecía al que existía antes. Las bolsas de valores habían cambiado. Los ejércitos habían cambiado. Las escuelas habían cambiado. Los gobiernos habían cambiado. Y millones de jóvenes entrenaban diariamente para enfrentar una guerra que nadie comprendía completamente. Pero aquella mañana ocurrió algo nuevo. Algo que afectó a todos los usuarios del sistema. Pedro se encontraba entrenando cerca de la costa. Arturo intentaba crear una combinación entre fuego y viento. Sin mucho éxito. La explosión resultante casi destruyó una torre de entrenamiento. Creo que salió mal. ¿Crees? Bueno, explotó más fuerte de lo esperado. Casi matas al instructor. Detalles técnicos. Antes de que Pedro pudiera responder, una pantalla azul apareció frente a ambos. Y también frente a millones de personas alrededor del planeta. Sistema global. Actualización completada. Nueva función desbloqueada. Foro global activado. Comunicación entre usuarios disponible. El silencio dominó el campo de entrenamiento. Los soldados dejaron de moverse. Los instructores dejaron de hablar. Incluso los científicos quedaron sorprendidos. Porque aquello era enorme. ¿Foro global? Preguntó Arturo. ¿Como Internet? Creo que sí. Respondió Pedro. Pero dentro del sistema. Inmediatamente comenzaron a aparecer miles de mensajes. Millones. Después decenas de millones. La velocidad era absurda. ¿Alguien entiende qué está pasando? Saludos desde Argentina. Usuario registrado desde Canadá. Brasil presente. ¿Alguien más vio dragones en un portal? Saludos desde Corea. Usuario conectado desde Sudáfrica. ¿Qué es una afinidad legendaria? Pedro observó fascinado. Era la primera vez que podía comunicarse directamente con personas de otros países mediante el sistema. Sin traductores. Sin barreras lingüísticas. Todos entendían automáticamente los mensajes. Esto es increíble. Murmuró. El mundo comienza a conectarse durante las siguientes horas. La actividad fue caótica. Personas compartían experiencias. Información. Teorías. Consejos. Rumores. Y también mentiras. Muchas mentiras. Algunos aseguraban haber derrotado dragones. Otros afirmaban ser nivel 50. Un usuario incluso decía ser inmortal. La mayoría era falso. Pero no todo. Los gobiernos intentaron controlar la situación. Sin éxito. El sistema era independiente. Nadie podía censurarlo. Nadie podía apagarlo. Nadie podía controlarlo. Por primera vez en la historia. Toda la humanidad estaba conectada. Los nombres que comenzaron a destacar mientras millones hablaban. Algunos nombres comenzaron a aparecer con frecuencia. Personas que destacaban por encima del resto. Eleanor Ashfield, Reino Unido. Clase oculta. Caballera mágica del Crono Luz. Charlotte Walker, Estados Unidos. Manipuladora de metal y gravedad. Akira Takamura, Japón. Espadachín del vacío. Valeria Moreau, Francia. Nigromante imperial. Sofía Álvarez, España. Paladina del Sol Eterno. Lucas Moreira, Brasil. Guardián de la Selva. Amina Hassan, Egipto. Invocadora espiritual. Los nombres comenzaron a volverse famosos. Y las discusiones crecieron. ¿Es cierto que la inglesa controla el tiempo? Dicen que el japonés puede cortar el espacio. La francesa controla muertos. La española usa fuego sagrado. El brasileño pelea junto a árboles gigantes. Pedro leyó varios mensajes. Sin decir nada. Porque por primera vez comprendió algo. No eran los únicos prodigios. No estaban solos. En otros países también existían monstruos. No monstruos enemigos. Monstruos humanos. Gente absurdamente talentosa. El mensaje del Pedro. Arturo observó la pantalla. Sonrió. Y señaló algo. Mira eso. Pedro leyó el nombre. Y se sorprendió. Usuario. Pedro Panamá. El nombre apareció en múltiples discusiones. No porque fuera famoso. Sino porque alguien había filtrado información sobre el usuario espacial panameño. ¿Es verdad que Panamá tiene un usuario con 3 afinidades?
agua, trueno y espacio. ¿Eso existe realmente? Dicen que abrió un portal durante combate. Imposible. Pedro sintió un escalofrío. Genial. Ahora todo el mundo habla de nosotros. Bueno. Podría ser peor. ¿Cómo? Podríamos estar muertos. Pedro decidió que Arturo tenía un extraño talento para empeorar cualquier conversación. Una conversación inesperada mientras seguía leyendo. Una notificación privada apareció. Invitación de mensaje. Usuario. Eleanor Ashford. Aceptar. Pedro parpadeó. ¿Qué? Aceptó. Un pequeño chat privado apareció. Eleanor. ¿Es cierto que controlas el espacio? Pedro tardó varios segundos en responder. Pedro. Más o menos. Eleanor. Interesante. Pedro. ¿Es cierto que controlas el tiempo? Hubo unos segundos de silencio. Eleanor. Más o menos. Pedro soltó una carcajada. Por primera vez hablaba con alguien del otro lado del mundo. Y la sensación era extrañamente agradable. El Consejo de los Prodigios. Horas después. El sistema volvió a sorprender a todos. Sistema global. Usuarios excepcionales detectados. Creando canal especial. Miles de usuarios quedaron confundidos. Pero unos pocos recibieron una invitación. Pedro. Arturo. Eleanor. Charlotte. Akira. Valeria. Sofía. Lucas. Amina. Y varios talentos más. Cuando aceptaron. Entraron en una sala virtual. Un espacio completamente blanco. Infinito. Silencioso. Por primera vez. Los futuros héroes de la humanidad se encontraron. Aunque fuera de forma digital. Charlotte observó alrededor. Así que ustedes son los famosos. Akira permaneció en silencio. Como siempre. Valeria sonrió. Esperaba gente más impresionante. Yo esperaba menos arrogancia. Respondió Sofía. Y yo esperaba comida. Dijo Arturo. Todos lo miraron. ¿Qué? Tengo hambre. Por primera vez. Varias personas comenzaron a reír. Incluso Pedro. El verdadero mensaje. Entonces el sistema apareció. Directamente frente a ellos. Algo que jamás había ocurrido. Sistema. Observación completada. Probabilidad de supervivencia humana. 14,2%. Las sonrisas desaparecieron. El mensaje continuó. Generación actual identificada. Posibles defensores del planeta. Todos quedaron inmóviles. Sistema. Prepárense. La verdadera guerra aún no ha comenzado. La sala desapareció. La conexión terminó. Y cada uno regresó a su país. Pero algo había cambiado. Ya no eran desconocidos. Ahora sabían que existían otros. Otros elegidos. Otros prodigios. Otros futuros héroes. Y algún día. Tendrían que luchar juntos. Porque las sombras que se acercaban desde las estrellas eran mucho más grandes de lo que cualquiera imaginaba. Y la humanidad necesitaría cada espada. Cada hechizo. Cada arma. Cada héroe. Para sobrevivir. Copyright Emperador. Todos los derechos reservados. Cuando los elegidos del mundo se reunieron por primera vez, comprendieron una verdad aterradora. Ellos no eran el futuro de la humanidad. Eran su última esperanza. Igual Q por la voluntad del emperador. Igual Q era global. El despertar del Istmo. Temporada 2. Capítulo 17. La primera incursión internacional. La reunión había terminado. Pero las palabras del sistema seguían resonando en la mente de todos. Probabilidad de supervivencia humana. 14,2%. Aquella cifra era aterradora. No importaba cuánto intentaran ignorarla. No importaba cuánto entrenaran. La realidad era simple. La humanidad estaba perdiendo. Y el enemigo todavía no había desplegado sus verdaderas fuerzas. Panamá. Academia Militar del Istmo Central. Pedro observaba el mar desde una torre de vigilancia. Las olas golpeaban lentamente la costa. Por primera vez en mucho tiempo no había monstruos visibles. Pero aquello no le daba tranquilidad. Al contrario. Lo preocupaba. Las invasiones parecían estar preparándose para algo. Como si una tormenta estuviera reuniéndose más allá del horizonte. ¿Sigues pensando en el mensaje? Dijo Arturo. Pedro asintió. ¿Tú no? Claro que sí.
No podemos hacer nada ahora mismo. Pedro suspiró. A veces odio cuando tienes razón. Eso ocurre mucho. Antes de continuar, las alarmas comenzaron a sonar. Todo el complejo militar entró en alerta máxima. Los soldados comenzaron a correr. Vehículos blindados arrancaron motores. Helicópteros despegaron. Y una enorme pantalla apareció sobre la academia. Alerta global. Evento internacional detectado. Portal especial. Clasificación. Épico. Ubicación. Océano Atlántico. El silencio fue inmediato. Un portal épico. Era la primera vez que aparecía uno. El mensaje del sistema. La pantalla continuó actualizándose. Sistema seleccionando participantes. Usuarios excepcionales recomendados. Nombres comenzaron a aparecer. Pedro. Arturo. Eleanor. Charlotte. Akira. Valeria. Sofía. Lucas. Amina. Y otros talentos de distintos países. La academia completa quedó paralizada. No puede ser. Susurró Pedro. Sistema. Primera operación internacional autorizada. Por primera vez en la historia. El sistema estaba reuniendo usuarios de diferentes países para una misma misión. Reino Unido. Eleanor Ashfield, la joven caballera, observó la notificación. Sus instructores estaban igual de sorprendidos. ¿Vas a aceptar?, preguntó uno de ellos. Eleanor respondió sin dudar. Sí. Porque sabía que una oportunidad así jamás volvería a repetirse. Estados Unidos. Charlotte Walker. Charlotte leyó la invitación mientras trabajaba en un laboratorio militar. Interesante. Sus superiores intentaron detenerla. Es demasiado peligroso. Charlotte sonrió. Precisamente por eso voy. Japón. Akira Takamura. El espadachín terminó de leer. Guardó su katana. Y simplemente caminó hacia la salida. ¿Eso es todo?, preguntó un instructor. Sí. ¿No tienes nada más que decir? No. Y continuó caminando. Francia. Valeria Moreau. La joven nigromante soltó una carcajada. Finalmente algo interesante. Las sombras alrededor de sus pies comenzaron a moverse. Los oficiales franceses sintieron un escalofrío. Porque cuando Valeria se divertía, generalmente algo terminaba explotando. España. Sofía Álvarez. La futura paladina observó el cielo. Entonces ha comenzado. Tomó su espada. Y aceptó la misión. Brasil. Lucas Moreira. La selva parecía inquieta. Los animales estaban nerviosos. Los árboles reaccionaban extrañamente. Lucas comprendió inmediatamente. Algo grande estaba ocurriendo. Muy grande. Egipto. Amina Hassan. Los espíritus comenzaron a susurrar. Ve. Debes ir. El destino se está moviendo. Amina aceptó. El punto de encuentro. 2 días después. Buques militares de distintas naciones comenzaron a reunirse en una región aislada del Atlántico. Era una operación sin precedentes. Estados Unidos. Canadá. Japón. Reino Unido. España. Brasil. Francia. Egipto. India. Alemania. Canadá. Australia. Y muchos más. Por primera vez. La humanidad actuaba unida. Pedro observó el inmenso despliegue naval. Portaaviones. Destructores. Submarinos. Fragatas. Helicópteros. Miles de soldados. Todo para enfrentar un único portal. Uno solo. Y eso lo hacía aterrador. El encuentro. Los elegidos finalmente se reunieron en persona. Eleanor fue la primera en acercarse. Así que tú eres emperador. Pedro sonrió. Y tú debes ser la chica que controla el tiempo. Más o menos. Ambos rieron. Poco después llegó Charlotte. Esperaba que fueras más alto. Gracias. Creo. No era un cumplido. Arturo comenzó a reír. Luego llegaron los demás. Akira. Valeria. Sofía. Lucas. Amina. Y muchos otros talentos. Por primera vez. Los futuros héroes del planeta estaban juntos. El portal épico entonces apareció. El océano comenzó a temblar.
Las olas crecieron. Las nubes oscurecieron el cielo. Y una grieta gigantesca se abrió sobre el mar. Todos quedaron inmóviles. Era enorme. Mucho más grande que cualquier portal visto anteriormente. Kilómetros de ancho. Rayos azules atravesaban la atmósfera. La realidad parecía romperse. Entonces el sistema habló. Sistema portal épico confirmado. Calabozo. El trono del abismo. Una pausa. Sistema jefe final detectado. Nivel desconocido. Otra pausa. Sistema probabilidad de supervivencia. 37%. El corazón de todos se detuvo. Porque incluso juntos. Incluso reuniendo a los mejores talentos del planeta. Solo tenían un 37% de posibilidades de sobrevivir. Y entonces. Desde el interior del portal. Una enorme silueta abrió los ojos. 2 ojos rojos. Gigantescos. Antiguos. Y llenos de odio. La criatura observó a la humanidad. Y sonrió. Por primera vez. Los elegidos comprendieron algo. Los monstruos anteriores. Los portales anteriores. Los jefes anteriores. No habían sido la verdadera amenaza. Solo eran exploradores. La guerra real estaba comenzando. Y el enemigo finalmente había llegado. ¿Continuará? Copyright Emperador. Todos los derechos reservados. Cuando los héroes del mundo se reunieron, el abismo abrió los ojos. Y las estrellas comenzaron a temer a la humanidad. Igual Q por la voluntad del emperador. Igual Q era global. El despertar del istmo. Temporada 2. Capítulo 18. El trono del abismo. El océano rugía. Las olas golpeaban los cascos de los buques de guerra. Los cielos estaban cubiertos por nubes negras. Rayos azules atravesaban la atmósfera. Y en el centro de todo aquello flotaba el portal más grande que la humanidad había visto jamás. El trono del abismo. Un portal épico. Una anomalía capaz de alterar continentes enteros. Miles de soldados observaban en silencio. Miles de cámaras transmitían la imagen a todo el planeta. Miles de millones de personas estaban mirando. Y por primera vez desde la llegada del sistema, el miedo era visible en los rostros de todos. Los ojos del abismo dentro del portal. La gigantesca criatura continuaba observándolos. Solo podían ver sus ojos. Nada más. Pero eso era suficiente. Aquellos ojos eran enormes. Antiguos. Y estaban llenos de inteligencia. No parecían pertenecer a un monstruo. Parecían pertenecer a un rey. Eso no es normal. Murmuró Charlotte. Nada de esto es normal. Respondió Pedro. El general encargado de la operación recibió nuevos datos. Los científicos analizaban constantemente el portal. Pero las lecturas eran absurdas. La energía sigue aumentando. Informó uno de ellos. ¿Cuánto? El científico tragó saliva. Demasiado. Eso no ayudó a nadie. La entrada. El sistema volvió a aparecer. Sistema. Operación internacional autorizada. Objetivo. Explorar el trono del abismo. Eliminar al jefe del portal. Recompensas especiales disponibles. Arturo sonrió. Eso último me gustó. ¿Las recompensas? Claro. Morir es malo. Pero morir sin recompensas es peor. Valeria comenzó a reír. Creo que me agrada este panameño. Tengo ese efecto sobre las personas. Pedro decidió ignorarlos. El equipo principal. Las naciones acordaron formar una fuerza de élite. Los elegidos serían la punta de lanza. Equipo de asalto internacional. Pedro, Canadá. Arturo, Canadá. Eleanor, Reino Unido. Charlotte, Estados Unidos. Akira, Japón. Sofía, España. Valeria, Francia. Lucas, Brasil. Amina, Egipto. Los demás participantes actuarían como apoyo. Si el equipo principal fracasaba, toda la operación fracasaría. El mundo interior. Cuando atravesaron el portal, la realidad desapareció. Y lo que encontraron al otro lado hizo que todos quedaran paralizados. No era una cueva. No era una fortaleza. No era un reino. Era un océano infinito. Un océano negro. No existía el cielo. No existía el sol. No existían estrellas. Solo oscuridad. Y agua. Mucha agua. Pedro sintió un escalofrío. Su afinidad de agua reaccionó inmediatamente.
Este lugar está vivo. Todos lo miraron. ¿Qué quieres decir? Preguntó Eleanor. Pedro observó el océano. Puedo sentirlo. Todo esto, se mueve. El silencio se volvió incómodo. Porque ninguno dudó de sus palabras. Los guardianes del abismo no tardaron en aparecer. Las aguas comenzaron a agitarse. Decenas de figuras emergieron lentamente. Caballeros. Caballeros gigantes. Cubiertos por armaduras negras. Cada uno medía más de 4 metros. Y todos portaban armas enormes. Sistema Guardián Abisal nivel 25. Arturo silbó. Son muchos. Y nosotros somos pocos. Respondió Charlotte. Perfecto. La batalla comenzó. El primer combate internacional. Los guardianes cargaron. La primera en reaccionar fue Sofía. Su espada explotó en llamas doradas. Luz del sol eterno. El golpe atravesó la armadura de un guardián. La criatura cayó. Pero otros ocuparon su lugar. Entonces Akira avanzó. Un único movimiento. Su katana desapareció. Y 3 enemigos fueron cortados simultáneamente. Los observadores quedaron impresionados. Incluso Pedro. Ahora entiendo por qué es famoso. El poder de los elegidos. Charlotte levantó ambas manos. El metal de los enemigos comenzó a deformarse. Las armaduras se doblaron. Las espadas se rompieron. Y entonces utilizó gravedad. ¡Boom! Los guardianes fueron aplastados contra el suelo. Valeria sonrió. Las sombras comenzaron a extenderse. De los cuerpos derrotados surgieron esqueletos oscuros. Levántense. Los muertos obedecieron. Arturo observó la escena. Definitivamente es aterradora. Gracias. No era un cumplido. Lo sé. La sinergia de Panamá. Mientras tanto, Pedro y Arturo luchaban juntos. Como siempre. Los guardianes avanzaban en masa. Arturo golpeó el suelo. Muros de tierra emergieron. Después utilizó agua. El campo quedó inundado. Pedro sonrió. Ya entendí. Entonces hazlo. Los rayos descendieron del cielo. Miles de voltios atravesaron el agua. La electricidad explotó en todas direcciones. Decenas de guardianes fueron eliminados instantáneamente. Sinergia activada. Efecto conductor masivo. La notificación apareció nuevamente. Y todos pudieron verla. Una amistad que crece. La batalla continuó durante horas. Y poco a poco, los elegidos comenzaron a conocerse. Eleanor protegía constantemente a los demás. Lucas utilizaba raíces gigantes para bloquear ataques. Amina invocaba espíritus guardianes. Charlotte proporcionaba cobertura. Akira eliminaba objetivos prioritarios. Sofía lideraba la primera línea. Valeria convertía enemigos derrotados en aliados temporales. Y Pedro junto a Arturo actuaban como el núcleo ofensivo principal. Por primera vez. No eran representantes de países diferentes. Eran compañeros. El trono. Después de derrotar a cientos de guardianes. Finalmente llegaron. Una estructura gigantesca apareció frente a ellos. Un castillo. Negro. Colosal. Tan grande que parecía una montaña. Y en su cima. Había un trono. Un único trono. Y alguien estaba sentado en él. No era una bestia. No era un monstruo. No era una criatura salvaje. Era un humanoide. Vestía una armadura oscura. Llevaba una corona negra. Y sostenía una lanza gigantesca. Cuando abrió los ojos, el mundo tembló. Sistema. Advertencia, advertencia, advertencia. Todos quedaron inmóviles. Incluso Akira. Incluso Charlotte. Incluso Pedro. Nunca habían visto algo así. Entonces apareció el nombre. Soberano abisal, rey del primer trono. Nivel. El signo de interrogación hizo que el corazón de todos se detuviera. Porque significaba una sola cosa.
El sistema era incapaz de medir su poder. Y eso jamás había ocurrido. El rey del abismo se puso de pie. Observó a los héroes. Y sonrió. Así que ustedes son los campeones de la humanidad. Todos quedaron paralizados. Porque habló. Y habló perfectamente. Excelente. La lanza negra apareció en sus manos. Veamos si son dignos de sobrevivir. El castillo entero comenzó a temblar. Y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. ¿Continuará? Copyright Emperador, todos los derechos reservados. Los monstruos podían ser derrotados. Los reyes eran otra historia. Igual Q por la voluntad del emperador. Igual Q era global. El despertar del istmo. Temporada 2. Capítulo 19. El rey del primer trono. El silencio dominó el castillo. Nadie se movió. Nadie respiró. Nadie apartó la vista del ser sentado sobre el trono negro. El rey del primer trono. Un enemigo tan poderoso que ni siquiera el sistema era capaz de medirlo. Y aquello era aterrador. Porque a ese momento, el sistema siempre había mostrado niveles. Siempre había mostrado rangos. Siempre había mostrado información. Pero ahora, solo existían signos de interrogación. Soberano abisal, rey del primer trono, nivel. La pantalla permanecía inmóvil. Como si incluso el sistema estuviera dudando. Esto no puede estar bien. Murmuró Charlotte. Por primera vez estoy de acuerdo contigo. Respondió Valeria. El rey escuchó sus palabras. Y sonrió. Una sonrisa tranquila. Casi amable. Lo cual resultaba mucho más aterrador. Interesante. Dijo. Han sobrevivido más de lo que esperaba. La voz resonó por todo el castillo. No era un grito. No era una amenaza. Pero cada palabra pesaba como una montaña. El primer golpe. Akira fue el primero en actuar. Como siempre. Su katana desapareció. Y un corte invisible atravesó el aire. Era una técnica capaz de partir monstruos élite. Una técnica que había derrotado enemigos imposibles. El rey simplemente levantó un dedo. Clan. El vacío fue bloqueado. El corte desapareció. Como si jamás hubiera existido. Akira retrocedió. Por primera vez desde que lo conocían. Parecía sorprendido. Imposible. El rey sonrió. No. Simplemente soy más fuerte. La carga de Sofía. Sofía fue la siguiente. Su espada explotó en fuego sagrado. Las llamas iluminaron toda la sala. Sol eterno. La joven avanzó a velocidad máxima. El golpe impactó directamente sobre el pecho del enemigo. ¡Boom! La explosión sacudió el castillo. Durante unos segundos nadie pudo ver nada. Cuando el humo desapareció. El rey seguía inmóvil. Ni un rasguño. Ni siquiera se había movido. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Qué? El peso del mundo. Charlotte reaccionó inmediatamente. Miles de toneladas de presión gravitatoria descendieron sobre el enemigo. Las piedras del castillo comenzaron a romperse. Las columnas colapsaron. El suelo se hundió. Pero el rey permaneció de pie. Sonriendo. Gravedad. Interesante. Entonces levantó una mano. Y la presión desapareció. Como si jamás hubiera existido. Charlotte sintió un escalofrío. No es posible. El ejército de las sombras. Valeria decidió intervenir. Las sombras se expandieron. Los cadáveres de los guardianes derrotados comenzaron a levantarse. Decenas. Luego cientos. Un ejército completo. Ataquen. Los muertos obedecieron. La marea oscura avanzó. El rey observó la escena. Y suspiró. Una habilidad interesante. Movió ligeramente la lanza. Una onda de energía negra atravesó el campo. Todos los muertos se desintegraron. Instantáneamente. Valeria retrocedió. Pálida. Eso sí fue preocupante. Los dos amigos, Pedro y Arturo, intercambiaron miradas. No necesitaban hablar. Llevaban años entrenando juntos. Años peleando juntos. Años entendiéndose sin palabras.
Arturo golpeó el suelo. Agua. Tierra. Fuego. Viento. Los 4 elementos aparecieron simultáneamente. Pedro utilizó agua. Después trueno. Y finalmente espacio. La combinación más poderosa que habían creado. Ese momento. El aire comenzó a deformarse. Portales azules aparecieron alrededor del enemigo. Rayos gigantes descendieron desde el cielo artificial del castillo. Y Arturo alimentó la tormenta con sus 4 elementos. ¡Boom! La explosión fue monstruosa. El castillo entero tembló. Columnas gigantes colapsaron. La energía iluminó kilómetros enteros. Incluso el océano oscuro se agitó. Por un instante. Todos pensaron que había funcionado. Entonces apareció una figura caminando entre el humo. Intacta. El rey ni siquiera había perdido la sonrisa. Desesperación. El miedo comenzó a extenderse. No era una batalla difícil. No era una batalla peligrosa. Era una batalla imposible. Cada uno de ellos era considerado un prodigio. Los mejores talentos de sus países. La élite de la humanidad. Y aún así, no podían hacerle daño. Ni siquiera un poco. La verdad del enemigo. El rey observó sus expresiones. Y por primera vez, su sonrisa desapareció. Ahora comprenden. La sala quedó en silencio. Comprenden la diferencia entre ustedes y nosotros. Su voz resonó por todas partes. Ustedes apenas han comenzado a caminar. La lanza negra golpeó el suelo. ¡Boom! Todo el castillo tembló. Mi especie ha conquistado miles de mundos. Los héroes escuchaban en silencio. Miles de civilizaciones. Miles de sistemas. Miles de razas. Sus ojos brillaron. Y aún así, la tierra sigue resistiendo. Pedro sintió un escalofrío. Porque por primera vez. El rey parecía confundido. El sistema reacciona. Entonces ocurrió algo inesperado. Una nueva ventana apareció. No frente a los héroes. Frente al rey. Sistema. Interferencia detectada. El enemigo frunció el ceño. Era la primera emoción real que mostraba. Otra ventana apareció. Sistema. Restricciones activadas. La energía alrededor del rey comenzó a disminuir. Muy lentamente. Pero todos pudieron sentirlo. El enemigo dio un paso atrás. Por primera vez. Parecía molesto. Así que todavía sigues interfiriendo. El sistema respondió. Algo que jamás había ocurrido. Sistema. Protección planetaria en curso. Todos quedaron paralizados. El sistema acababa de responder. Acababa de hablar directamente con el enemigo. El verdadero propósito. El rey comenzó a reír. Una risa profunda. Antigua. Y peligrosa. Ahora lo entiendo. Observó a los jóvenes. Uno por uno. Eleanor. Charlotte. Akira. Valeria. Sofía. Lucas. Amina. Arturo. Y finalmente Pedro. No fueron enviados aquí para derrotarme. El corazón de todos se detuvo. Fueron enviados aquí para verme. Silencio. Para comprender lo que viene. La oscuridad comenzó a expandirse. Todo el castillo tembló. El océano rugió. Y el portal entero empezó a colapsar. El rey levantó la mirada. Díganle a la humanidad. La lanza negra brilló. Que los reyes aún no han llegado. Entonces todo explotó. Una luz cegadora envolvió el castillo. El mundo desapareció. Y los héroes fueron expulsados del portal. Directamente hacia el océano Atlántico. Mientras detrás de ellos. El trono del abismo se derrumbaba. Y el rey del primer trono observaba desde la oscuridad. Sonriendo. Como si hubiera conseguido exactamente lo que quería. Continuará. Copyright Emperador. Todos los derechos reservados. Aquella batalla no fue una derrota. Fue una advertencia. Igual Q por la voluntad del emperador. Igual Q era global.
El despertar del Istmo, temporada 2, capítulo 20. Los reyes que aún no han llegado. El Atlántico estaba en caos. Gigantescas olas golpeaban los buques de guerra. Helicópteros militares sobrevolaban la zona. Sirenas de emergencia resonaban sin descanso. Y cientos de soldados observaban con incredulidad el lugar donde había estado el trono del abismo. Ya no quedaba nada. El portal había desaparecido. Como si jamás hubiera existido. Pero todos sabían la verdad. Lo habían visto. Lo habían escuchado. Y jamás podrían olvidarlo. El regreso. Los equipos de rescate recuperaron a los elegidos uno por uno. Pedro fue encontrado flotando entre los restos de una plataforma militar destruida. Arturo apareció varios kilómetros más al norte. Charlotte fue rescatada por un helicóptero estadounidense. Akira logró llegar nadando a una fragata japonesa. Valeria emergió escoltada por criaturas de sombra. Sofía fue encontrada inconsciente. Amina y Lucas ayudaban a otros supervivientes. Eleanor fue la última. Y cuando finalmente subió a cubierta, nadie dijo nada. Porque todos tenían la misma expresión. La misma pregunta. La misma duda. ¿Contra qué estaban luchando realmente? El informe clasificado 3 días después. La reunión más importante de la historia moderna comenzó. Representantes de más de 190 países participaron. Presidentes. Primeros ministros. Generales. Científicos. Magos. Y usuarios del sistema. Todos escuchaban el informe de los elegidos. No pudimos dañarlo. Dijo Charlotte. Silencio. Ni siquiera juntos. Añadió Akira. El silencio se hizo más pesado. Entonces Pedro habló. Pero descubrimos algo importante. Todos lo miraron. Ese rey no vino para destruirnos. ¿Qué quieres decir? Preguntó un general estadounidense. Pedro recordó las palabras del enemigo. Vino para enviarnos un mensaje. La sala quedó inmóvil. Y el mensaje fue claro. Respiró profundamente. Los verdaderos reyes todavía no han llegado. Nadie habló durante varios segundos. Porque todos comprendieron el significado. El rey del primer trono era solo un explorador avanzado. Un comandante. Un mensajero. Y aún así era invencible. El sistema vuelve a hablar. Aquella misma noche ocurrió algo sin precedentes. Algo que nunca había sucedido desde la aparición del sistema. Miles de millones de personas vieron una ventana azul aparecer frente a sus ojos. Sistema global. La humanidad completa se detuvo. Sistema global. Fase 1 completada. El mundo entero quedó paralizado. Sistema global. Iniciando fase 2. Nadie entendía qué significaba. Hasta que aparecieron más líneas. Desbloqueando nuevas clases. Desbloqueando especializaciones. Desbloqueando portales de ascensión. El planeta entero comenzó a temblar. Los portales de ascensión. Durante las siguientes horas. Miles de nuevos portales aparecieron alrededor del mundo. En Panamá. Brasil. Japón. España. India. Corea. Alemania. Australia. México. Canadá. Egipto. Sudáfrica. Y decenas de países más. Pero estos portales eran diferentes. No liberaban monstruos. No atacaban ciudades. No destruían pueblos. Simplemente aparecían. Esperando. Como puertas abiertas. La explicación. Los investigadores tardaron poco en descubrir la verdad. Los nuevos portales eran zonas de entrenamiento. Mazmorras especiales. Lugares creados por el sistema para acelerar el crecimiento humano. Como si el propio planeta estuviera preparándose para una guerra mayor. Y eso preocupó aún más a los gobiernos. Porque significaba que el sistema también conocía la amenaza. Panamá. Academia Militar del Istmo Central. Pedro observaba uno de los nuevos portales. Era enorme. Mucho más estable que los anteriores. Y emitía una energía diferente. Sistema. Portal de ascensión. Rango. Bronce. Nivel recomendado. 15-25. Arturo apareció detrás de él. Entonces, ¿entramos? Pedro sonrió. Por supuesto. Sabía que dirías eso. El nuevo objetivo. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad.
Todos los protagonistas comenzaron a entrenar. Eleanor dominaba cada vez mejor el tiempo. Charlotte desarrollaba nuevas aplicaciones de gravedad y metal. Valeria perfeccionaba su control sobre los muertos. Akira entrenaba cortes dimensionales. Sofía fortalecía su poder sagrado. Lucas aprendía a controlar bosques enteros. Amina profundizaba su conexión espiritual. Y Pedro junto a Arturo continuaban creciendo. Porque ahora tenían una meta. No sobrevivir. No defender una ciudad. No proteger una nación. Sino salvar el planeta entero. El nacimiento de una leyenda. Una semana después. Pedro y Arturo entraron en su primer portal de ascensión. Miles de estudiantes observaban. Miles de soldados observaban. Miles de cámaras transmitían el evento. Porque los héroes de Panamá ya eran famosos. Cuando cruzaron la puerta, una nueva ventana apareció. Sistema. Bienvenidos. Prueba de ascensión iniciada. Otra ventana apareció. Y por primera vez. Mostró algo inesperado. Candidato detectado. Pedro levantó una ceja. Candidato a soberano. El tiempo pareció detenerse. Arturo abrió los ojos. Pedro permaneció inmóvil. Y entonces apareció una segunda ventana. Candidato a rey. Silencio absoluto. El sistema nunca había mostrado algo así. Jamás. Pedro observó la pantalla. Y por alguna razón. Recordó al rey del primer trono. Recordó sus palabras. Recordó su mirada. Y sintió que algo enorme acababa de comenzar. Porque quizás, solo quizás, los futuros reyes de la humanidad estaban empezando a despertar. Y entre ellos, el nombre de emperador comenzaba a resonar con fuerza. No como un apodo, sino como un destino. Fin de la primera parte de la temporada 2. Próximo arco. Los portales de ascensión. Copyright Emperador. Todos los derechos reservados. Los monstruos atacaron ciudades. Los reyes conquistarían estrellas. Igual Q por la voluntad del emperador. Igual Q.